Usted y yo hemos escuchado infinidad de veces que la palabra de Dios nos invita, nos impulsa a esforzarnos en las buenas obras, en la fe, en no desmayar, ¿verdad? Nos invita y a veces el apóstol Pablo compara la vida del cristiano como una carrera en la que tenemos que correr, despojarnos de todo lo que nos estorba y correr para llegar primero. Eso es lo que utiliza el apóstol Pablo como ejemplo. Y es correcto, esa es la esencia de lo que la Escritura nos manda a todos los creyentes, independientemente de nuestra edad, preparación, estatus social. Todos tenemos esa necesidad de permanecer. Pero llegan momentos en que se nos olvida que lo que nos va a llevar a la presencia de Dios o nos va a mantener hasta el final no es nuestro rendimiento como cristianos. Empezamos a confiar en, sí, yo soy rápido, yo soy, por ejemplo, yo soy muy una persona de oración, yo soy una persona que lee todo el tiempo la palabra de Dios, soy una persona que ayuda a todo mundo y nos empezamos a confiar de que eso es lo que nos va a llevar adelante hasta llegar al Señor. ¿Sí? Básicamente nos empezamos a confiar en nuestras buenas obras. Pero la palabra de Dios, al mismo tiempo que nos invita a hacer buenas obras, nos invita a depositar toda nuestra confianza no en nuestras obras, sino en la obra de Cristo, que fue consumada en la cruz y que de hecho en las mismas escrituras se nos presenta como una carrera ya consumada, vencida. Incluso nos habla de que estamos nosotros sentados en los lugares celestiales con Cristo. Dice uno, bueno, si yo estoy sentado aquí con un poco de calor, pero para Dios dice, ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, esas dos cosas es la que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Quisiera pedirle que nos acompañe a leer una porción del Evangelio. Está en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, 19. Yo creo que usted lo ha de haber leído muchas veces. Le digo, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, 19. Amén. Lo voy a leer, dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Le voy a dar un ejemplo, a lo mejor va a ser curioso, pero antes quiero utilizar esta porción de la palabra como, digamos, el centro de la predicación. El apóstol Pedro está recordando en este momento, por el contexto que viene atrás, está recordando el día que Jesús los llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo al monte. ¿Se acuerdan? Que le llamamos el monte de la transfiguración. Ahí Jesús se transfiguró físicamente, su apariencia cambió, dice que su ropa se hizo más brillante que la luz del sol, y los apóstoles se espantaron, dice que aparecieron Elías y Moisés hablando con Jesús, y Pedro recordaba esa experiencia. Creo que hace 2 años que estuve aquí le hablé acerca de eso. Las experiencias son buenas, pero el problema es que las experiencias cambian con el tiempo, ¿sí? Entonces Pedro dice, yo tuve esa experiencia de ver a Cristo transformado, pero nosotros no les escribimos como fábulas o historias o cuentos, sino que dice, ahora tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Mis experiencias, yo puedo hacer un libro de ellas, pero no van a tener el peso ni el valor que tiene la palabra de Dios. Mis experiencias, por ejemplo, ¿qué nos podría haber contado una persona de hace 30 o 40 años que vivió en esta misma ciudad? A lo mejor le tocó ver que había, no sé, a lo mejor a usted le tocó, había todavía carretas que pasaban vendiendo leña o que pasaban vendiendo la leche, ¿verdad? Recién ordeñada. Esas experiencias ya se acabaron. ¿Por qué? Porque ahorita ya ni loco sale uno con una carreta aquí en estas calles, ¿verdad? Imagínense por aquí atravesando una carreta vendiendo la leche. Solo que sean los menonitas, ¿no? Y creo que hasta vienen en carro ya, ¿sí?
Entonces, esa experiencia se acabó, cambió porque el mundo cambió. Imagínense ahora de las experiencias del apóstol Pedro de hace 2000 años para ahora, ya cambiaron. Pero lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios no ha cambiado, por más que los escenarios históricos, eh, económicos, políticos hayan cambiado, la palabra de Dios sigue siendo vigente desde el momento en que se escribió hasta hoy. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta. Dice, lo que enseñamos es la palabra de Dios y esta palabra no fue traída por voluntad de hombre, sino que fue la voluntad de Dios. Amén. Si me acompaña a hacer una oración para que el Señor sea que dirija la palabra. Padre Celestial, ya hemos orado por nuestros hermanos que están enfermos, hemos podido cantar a tu nombre, Señor, hemos escuchado una exhortación de tu palabra, Señor, de buscar tu rostro, de buscarte a ti, buscar tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que sea tu Espíritu quien nos guíe, Señor, tanto en la exposición como en la comprensión de tu palabra, Señor. Puede parecer algo muy sencillo, pero nosotros a veces somos muy complicados, Señor. Así que ayúdanos con la simplicidad que tú tienes, Señor, con la sencillez que tu Espíritu puede hablar a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para entender en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos poner por obra tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Hermanos, como les decía, el apóstol Pedro no se confiaba en sus experiencias, porque de hecho ustedes saben que Pedro, de acuerdo a lo que podemos ver en la Biblia, era muy temperamental. Como él podía enojarse, como podía ser miedoso, ¿sí? Y aunque fue capacitado por el Espíritu Santo, pero él tenía todavía muchos defectos en los que el Señor fue trabajando a lo largo de su vida, así que su carácter cambió. Vemos al apóstol Juan, si ustedes se acuerdan, cuando andaban con Jesús, en una ocasión dice que entraron a una ciudad y en esa ciudad no los quisieron recibir. Y al salir le dijeron a Jesús, Jacobo y Juan, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? O sea, ellos eran así, dice que Jesús les puso un sobrenombre. ¿Alguien se acuerda cuál era ese sobrenombre? Bueno, ¿qué significaba esa palabra? Hijos del trueno, ¿sí? Es decir, decía alguien por ahí, era como chinampinas, nomás le pegas y truena, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vemos ese mismo apóstol Juan en las últimas cartas y cómo hablaba con la gente. ¿Han leído las epístolas de Juan? Hijitos, ¿sí? Hablaba como un hombre ya como un abuelito, ¿verdad? Esa es la imagen que da al hablar a la iglesia. Ya no habla con un lenguaje áspero, sino que él utiliza de paciencia, de amor para expresar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las experiencias lo cambian a uno y las experiencias cambian. Pero la palabra no cambia y ese es lo más, para mí es lo más maravilloso. Aunque las circunstancias puedan ir de lo peor, pero sé que siempre tengo un asidero, tengo un ancla en la palabra de Dios. Ahora, yo le dije que iba a ser un ejemplo bien extraño, pero sígame un poquito. Fíjese que hace unos años, estoy hablando del año 1859, los británicos ya estaban en lo que es hoy día Australia. Usted ubica ese país, ¿verdad? Está muy al sur de la Tierra, ¿sí? De hecho, pues se llama Australia, ¿sí? Y en 1859, bueno, resulta de que los que habían llegado ahí, pues eran principalmente cazadores y no tenían nada en qué ocuparse, así que a alguien se le ocurrió llevar una familia de conejos. ¿A cuánto le gustan los conejitos? Bueno, ahorita no están los niños aquí, pero seguro que a los niños les encanta, ¿verdad? Yo he visto a mi sobrino, ¿qué tenía? Cuyes y no sé qué, y le encantan los animalitos. Entonces a los niños les encantan los conejos. Pero en este caso a los cazadores pues no les interesaba tanto por bonitos, ¿verdad? Sino porque eran una presa para cazar. Ese era su entretenimiento, ¿sí? Entonces en 1859 dice, importaron para el entretenimiento de los cazadores y dicen 50 años, ¿sí? Dice Australia, que tiene más o menos el equivalente a la mitad de Europa, ¿sí? Y avanzaban esos conejos a más o menos una cantidad de 100 kilómetros anuales, ¿sí? Dice, bueno, aquí me da muchos datos, ¿no? La hembra es capaz de tener 40 crías al año. Dice, entonces, la proliferación de conejos provocó efectos devastadores. El conejo invasor acabó con los pastos que comían los animales autóctonos, provocando la extinción de especies nativas y arrasando los bosques.
Los australianos utilizaron balas, trampas, venenos para enfrentar su avance, pero incluso levantaron una valla a prueba de conejos, cerca de 1830 kilómetros de largo. El muro de Trump era nada en comparación, ¿sí? Para parar a los conejos. Dice, en el año 1950 se calculaban unos, ¿cuánto crees? 600 millones de conejos, ¿sí? En Australia. Se utilizó, bueno, ya aquí me da más información, se utilizaron virus, venenos y todo, y los conejos siguen creciendo. Según lo entiendo, creo que fueron como 8 conejos los que introducieron en Australia. 8 conejos inofensivos, ¿verdad? Aparentemente. Pero ya leyó o escuchó lo que le dije. Dice que avanzaban 100 kilómetros anuales en extensión la cantidad de conejos. Y dice que en pocos años consumieron el pasto, bosques, todo y dañaron a muchos animales. Un animalito aparentemente, ¿cómo se dice? Inofensivo. Hay una, ¿cómo se llama? Una tienda de animales acá en Sendero Sur, ¿cómo se llama? Bueno, ahí yo de hecho acabo de ver unos conejitos, se ven bien bonitos, pero y yo no me imaginaría cómo esos conejitos podrían afectar a una población o a un país, pero es la historia, ¿sí? Entonces, yo quiero ligar esto a una situación. Yo sé que gracias a Dios todos nosotros quizá tenemos 1, 2, 3 o quizá 20 años de conocer el Evangelio. Pero como le dije hace un rato, el entorno en el que vivimos cambia, nuestras experiencias cambian. Las cosas que, por ejemplo, para mí eran malas hace algunos años, yo veo que para los jóvenes ya no son malas, sino que son cosas de la juventud, dicen ellos, ¿verdad? El faltar el respeto, por ejemplo. Voy a tomar un ejemplo muy sencillo. Faltar el respeto a los adultos. Si yo hablaba malas palabras o algo, yo estaba seguro que me iba a tocar de menos una bofetada. El día de hoy, los chicos, los niños, ¿sí? Incluso adolescentes, no les da miedo ofender a nadie, porque dicen, que si tú me dices algo, me haces algo, le llamo a la policía, por ejemplo. ¿Sí? No quiere decir que sea bueno decir malas palabras, pero ya se ha hecho tan normal, ¿sí? Así que ya muchas veces ni le hacemos caso, ¿verdad? Decimos, ¿para qué meternos en problemas? ¿Sí? Eh, por ejemplo, yo recuerdo que antes en la televisión casi no se decían malas palabras, era muy raro, a veces incluso sé que los multaban a las personas que hablaban malas palabras en televisión. Pero ¿cuántos años hace ya que toda la gente que está en televisión dice groserías y barbaridades sin ningún temor? Y de hecho, fíjese, a mí me da mucha vergüenza que toda la gente antes querían o que los mexicanos habláramos como por ejemplo las películas de Pedro Infante o de Cantinflas, ¿no? La forma curiosa que tenían de hablar. Pero ahora ya la gente cuando oye de un mexicano quiere que diga las palabrotas que se dicen aquí, pensando que eso es normal. Y a mí me da mucha vergüenza, pero bueno, a veces les tengo que decir, no hermano, no digas eso porque es una grosería, es una mala palabra. Este, bueno, esos son detalles, pequeños detalles que como los conejos parece que no afectan. Parece que no afecta. ¿Qué tiene que ver que yo diga de tal o cual manera? O que yo diga una palabrota. No dice nada. Pero al paso del tiempo, eso va creciendo. Y avanza muchísimo más rápido de lo que usted pueda creer. Ya le digo, a mí me da vergüenza escuchar a algunos hermanos que en cuanto dicen, aquí está un mexicano, y empiezan a decir, y no voy a decir, ¿verdad? Pero las palabrotas que dicen. Y son hermanos, porque ellos no entienden, como son de otros países, no entienden lo que significan las palabras que mencionan. Pero ellos lo van pasando. Llega mi hija, por ejemplo, acaba de terminar la secundaria, pero en la secundaria igual, ellos piensan que la cultura que ella tiene es como la que está aquí en México y le dicen, no, pues a ver, di tal cual cosa. Y ella dice, no puedo decir eso, son groserías, es de mala educación. Pero ellos creen que es normal. ¿Sí? Ahora, eso no sucede solamente con palabras y costumbres comunes de la vida diaria, sino que sucede lo mismo con la doctrina de la palabra de Dios. Es por eso que la palabra nos invita siempre a conocer la palabra y guardar la doctrina. ¿Sí? La doctrina, ¿qué cosa es? Simplemente es llevar a la práctica las palabras que hemos aprendido. Jesús
Por eso les decía a los discípulos, ustedes escuchen a los fariseos y hagan lo que los fariseos les dicen, porque está basado en la ley de Moisés, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos imponen leyes y cargas que ni ellos mismos quieren levantar con un dedo, ¿sí? Entonces, sucede lo mismo. Nosotros, como le dije hace un rato, comenzamos hablando de que hermanos, fuérzate en la fe y que persevera y que todo eso, pero entonces nosotros empezamos a traducir la perseverancia y la constancia en la fe con que nuestras buenas obras son lo que nos acercan más a Dios. Y de cierta manera nos vamos haciendo legalistas, como decía mi hermana, aunque esas están malinterpretando muchas veces la palabra legalista, ¿verdad? Piensan que porque tenemos celo por la palabra de Dios o por que queremos hacer lo correcto somos legalistas. No es así. Pero, le vuelvo a decir, en un cierto sentido, sí nos volvemos legalistas porque empezamos a confiar en nuestras obras. Y aunque sean buenas obras, como el conejito, ¿verdad? Un conejito, ¿cómo se siente? ¿Lo ha cargado un conejito? ¿Cómo se siente cuando usted lo tiene? Suavecito, ¿sí? ¿Le da miedo un conejo? No. ¿Qué es lo que, bueno, algunos por ahí se imaginan, ay, me voy a hacer unas pantuflas de piel de conejo, ¿verdad? No, otros dicen, ay, no, pobrecito. Por lo general tenemos esas ideas. Pero como le digo, ¿qué pasó con esos conejos en Australia? Estaban fuera del lugar, no eran de ese lugar, no tenían por qué estar ahí y eso dañó todo el ecosistema australiano, ¿sí? Y así podemos ver, por ejemplo, aquí en México sucede, ¿no? Usted ve las leyes de que no se puede cazar tal o cual animal, no se puede transportar tal o cual animal, porque eso afecta a los animales de otras regiones. Si yo me llevo un animal que solamente hay aquí en Coahuila, pues supongamos me lo llevo a Chiapas, ¿qué sucedería de aquí a unos pocos años? A lo mejor ese animal se come todos los animales que encuentra por allá, ¿sí? Va a dañar. Entonces, justamente las costumbres, las palabras, las prácticas que se llevan fuera de su contexto, fuera de su lugar, incluyendo la doctrina, va a la larga a dañar, ¿sí?, nuestra vida espiritual. Como voy a leer un pasaje más adelante, pero básicamente dice así que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Se oye muy simple, pero es algo que es real, ¿sí? Entonces yo le decía, el apóstol Pedro dice, yo tengo mis experiencias, pero yo lo que quiero es que ustedes utilicen la Biblia o la palabra de Dios como si fuera su luz, su lumbrera. Dice, es como una antorcha que alumbra. Es la palabra profética más segura. Ahora, vamos a cambiar de pasaje bíblico. Vámonos a ir a 1 Corintios 15. El libro o la carta a los Corintios es una carta particular porque eh, el apóstol Pablo se está dirigiendo a personas que son creyentes y que incluso habla de que tienen todo tipo de dones, ¿verdad? Espirituales. Ellos hablan en lenguas, profetizan, tienen discernimiento, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que son bien peleoneros entre ellos. Llega el apóstol a decirles, por favor, si se muerden, pero no se coman, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran peleoneros. Tenían todos los dones, tenían todo, y eran chismosos, peleoneros, divisivos, ¿verdad? Pero era la iglesia de Dios. ¿Cuál fue el problema? Justamente las costumbres, las pequeñas cosas llevadas fuera de su contexto. ¿Sí? Ok, a mí me predicó Pablo, me predicó Pedro, pero yo no le pertenezco a él, yo le pertenezco a Cristo. Pero el mismo apóstol les dice ahí, a ver cómo está eso de que yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, ¿sí? Tratando de sentirse más que los demás. ¿Sí? Entonces le dije, es, 1 Corintios 15, ¿sí? Déjeme llegar al pasaje. Ok, 1 Corintios 15. No lo voy a leer todo porque está largo, pero habla de la resurrección de los muertos. Sí, dice aquí, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Fíjense bien, se trata así de perseverar. Tenemos que perseverar, eso no hay vuelta de hoja. Una vez que iniciamos nuestro camino en Cristo, tenemos que ir hacia adelante. Dijo Cristo en algún momento, el que pone su mano sobre el arado pero voltea para atrás, ¿qué cosa dice la Biblia? No es digno de ser mi discípulo. ¿Sí?
Entonces, una vez que pusimos nuestra mano en el arado, tenemos que continuar. Ahora, dice aquí, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. ¿Cuántos de ustedes, no quiero que me respondan, pero cuántos de ustedes han recibido el evangelio y creen que son salvos? Respondes a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes, yo seré salvo realmente? Recibí el evangelio, creo en ese evangelio, lo retengo en mi vida. Y dice la escritura que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sí? Así que, bueno, a menos de que usted no haya recibido aún al Señor, yo le invito a que escuche la palabra y que le pida al Señor que lo salve. Pero si usted es hijo de Dios, si usted ha recibido el evangelio, reténgalo, confíe en esa palabra. Va a decir aquí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ya él empieza a explicar por qué Cristo tomó esa, digamos, esa deferencia con él, el ministerio que le fue encargado, etcétera. Y luego empieza a hablar acerca de cómo empiezan a surgir malos, ¿cómo se dice? Malos maestros, falsos maestros que empiezan a corromper la doctrina. Primero les enumera, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día, se apareció a una cantidad de hermanos para comprobar que era verdad su resurrección y después fue recibido en los cielos. Esa es la doctrina que tenemos que guardar para empezar, ¿verdad? No hay algo diferente. Hay personas que, por ejemplo, existe una doctrina que se llama los cristadelfianos. No sé si alguna vez ha oído hablar ese grupo cristadelfianos. Cristo se refiere a Jesús y Adelfos es hermano. Entonces ellos se llaman hermanos de Jesús y creen que Jesús vino al mundo, pero dicen que su sangre o su muerte no es lo que nos salva, sino que lo que nos salva es seguir su ejemplo, que Él vino a darnos ejemplo. Sí es cierto, la Escritura dice, yo os he dado ejemplo para que como yo hago, vosotros hagáis, pero creemos que su muerte, sepultura, resurrección, etcétera, son lo que nos salva, es la obra de Cristo. Pero ellos dicen que no, que es por el ejemplo. ¿Sí? Si tú sigues el ejemplo de Cristo, entonces eres salvo, no por la obra de Jesús. Entonces, pero me están diciendo algo diferente. Pero como son cristianos, ¿verdad? Muchas veces le decimos hermanos. ¿Sí? Aquí cuántos conocen, por ejemplo, y no le digo que insulte a la gente que no sea cristiana, pero cuántos no conocen, por ejemplo, personas que son de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Es una iglesia que está bastante arraigada aquí en Saltillo. Yo conozco personas de esas congregaciones, pero ellos son unitarios, son de los que creen que Dios es uno solo y que solamente se manifiesta como Padre o como Hijo, como Espíritu Santo. Su doctrina difiere mucho de lo que las Escrituras nos enseñan. Y como le digo, no tiene que insultarlos, no tiene que decir que no son creyentes, sí son creyentes, pero en un evangelio diferente, ¿sí? Pero yo al menos no los puedo considerar mis hermanos, ni decir, no, hermano, venga, predíquenos aquí al culto, o venga, cante porque canta bien bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es parte o no comparte la misma doctrina. Pueden ser cosas muy chiquititas, ¿sí? De hecho, yo conozco gente de esas denominaciones, incluso mormones. Yo no sé si conocen gente mormona. La gente mormona es muy, muy correcta, muy amables. Ahora como ya han cambiado mucho sus ideas respecto al color, ¿verdad? De la piel. Ya ahora ya no anda, como antes me acuerdo que en el pasado venía un blanco y un morenito, o un latino, ¿verdad? Ahora ya incluso andan dos negritos, no hay problema, porque ya cambiaron un poco sus doctrinas. Pero a pesar de que vienen y me hablan de Cristo y me hablan de Jesús y que de la cruz y de todo esto, pero yo sé que su doctrina no es correcta. Entonces, a veces yo soy un poco celoso, ¿verdad?, de todo eso de las doctrinas, porque, como le digo, una cosita que parece insignificante,
se va infiltrando en mi vida diaria, se va infiltrando en la congregación, y eso, como los conejitos de hace rato, me van a causar problemas. ¿Sí? Dice aquí, bueno, lo que está diciendo el apóstol Pablo en el Evangelio es que tenemos que recordar el Evangelio que se nos dio. Todo su discurso del capítulo 15 es acerca de la resurrección de los muertos. Porque en aquel tiempo algunos decían que sí, Jesús vino y murió, pero no resucitó, que se habían robado el cuerpo los discípulos. Otros decían que no, que Jesús solamente se había desmayado en la cruz, que lo habían enterrado y que él salió después, ¿verdad? Otros decían, no, bueno, sí, Jesús murió, pero no importa si resucitó o no, porque lo importante es el mensaje. ¿Sí? Porque los gnósticos eran los que tenían ideas filosóficas respecto a la vida y muerte de Jesús. Entonces, el apóstol insiste, ustedes tienen que conservar lo que oyeron, no lo que les viene a decir otra persona y que no está en la Biblia. Ustedes tienen que recordar siempre lo que dice la palabra. En el verso 33 de este 1 Corintios dice así, no erréis. ¿Qué dice? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es la conversación? La conversación es hablar. ¿Y qué tiene de malo hablar? ¿Verdad? Dicen que la libertad de expresión es un derecho humano. ¿Sí? La gente quiere que los escuchen. Pero ¿qué es lo que dice que provocan las malas conversaciones? Corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? ¿Y qué más nos dice? Dice por eso en el 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Esto dice de los mismos hermanos, para vergüenza lo digo. Y empieza a discurrir. ¿Por qué? Porque les estaban enseñando cosas acerca de la resurrección. Que si la resurrección era solamente espiritual, o que si la resurrección era en el día postrero, como muchos enseñaban. Incluso los judíos enseñaban que para que una persona resucitara, se podía destruir todo el cuerpo excepto un huesito, ¿verdad? De la columna vertebral, que si ese huesito permanecía intacto, entonces el hombre podía resucitar. ¿Sí? O sea, cosas extrañas, bien raras. ¿Sí? Y Pablo les dice, no, o sea, la resurrección de Cristo fue literal, física. Él, ¿se acuerdan cuando estaban los discípulos encerrados por miedo? Jesús se apareció en medio de ellos y ¿qué fue lo primero que les dijo? No soy un fantasma. Les dijo, ¿tienen algo de comer? ¿Qué dice que le dieron? ¿Se acuerdan que le dieron de comer a Jesús? Un pescado y ¿qué cosa más? Un panal de miel, ¿verdad? Dice, y él comió. Y todavía dice que cuando llegó Tomás, ¿sí? Que él dijo, no, si yo no meto mi mano en sus heridas, yo no voy a creer. Y en la segunda ocasión que Jesús apareció, ¿qué es lo que le dijo a Tomás? Mira, Tomás, mete tu mano, mete tus dedos en mis manos, en mi costado. ¿Sí? Y él creyó. ¿Sí? Entonces, la resurrección de Cristo fue literal, fue terrenal, era física, pero fue tomado a los cielos. Y el apóstol Pablo se toma el tiempo de explicarnos que así como Cristo resucitó, usted y yo vamos a resucitar en algún día y vamos a ser transformados de tal manera que vamos a ser como Cristo en su resurrección. Ya no los humanos de hoy, como le digo, va a ser una experiencia diferente, algo distinto. Sin embargo, la palabra de Dios no cambia. Todo está delimitado en la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, dice aquí que vamos a tener cuerpos celestiales y hace una diferencia. De hecho, si se va al verso 14 del mismo capítulo 15, perdón, es 40. Y nos habla que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Dice que una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Por ejemplo, aquí en el mundo dice que, por ejemplo, la mujer es gloria de ¿quién? Del varón. ¿Sí? Entonces habla de ese tipo de gloria, ¿no? Por ejemplo, Santiago dice que ¿cuál es la gloria del pobre? ¿Sabe cuál es la gloria del pobre? De acuerdo a la epístola de Santiago, su dependencia de Dios. ¿Sí? Incluso dice, el rico dice que tiene que, digamos que ser humilde en su condición. ¿Por qué? Porque él le sobra todo. Pero dice, el que es humilde, exáltese en su gloria, que es depender de Dios. ¿Sí? Lo puede leer, se lo encargo que lo lea para que se dé cuenta.
Entonces, la gloria terrenal es una, que somos jóvenes, esa se acaba pronto, somos jóvenes, fuertes, algunos ojos azules, ¿verdad? Yo esperaba que cuando me dieron la nacionalidad belga me cambiaran el color de ojos, no ha pasado hasta ahorita. No sé, algo que cambiara, pero no. Nos hacemos viejitos, es algo normal. Nuestros hijos crecen. Yo cuando tenía mis hijos pensaba que iban a tardar un montón de tiempo en crecer. Ahorita ya están en secundaria, en preparatoria. Entonces, el tiempo pasa, la gloria terrenal pasa, pero la gloria postrera, la gloria futura, va a ser diferente a todas las experiencias que tenemos hoy. Y bueno, continúo. Eh, Vamos a cambiar ahora, vamos a ir por último a la epístola de Juan, la segunda epístola del apóstol Juan, que es otro personaje que ya le mencioné. Juan era un hombre también bastante impulsivo en sus reacciones. Eh, Déjeme le digo qué versículo es. Es segunda de Juan, en el verso, voy a leer el verso 4. ¿Sí? No quiero leer todo porque es mucho lo que contiene, pero dice aquí, el apóstol Juan dirigiéndose a la iglesia dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Sí? Dice, me regocijé al ver que tus hijos andan en la verdad. ¿Sí? Es muy importante que conservemos la verdad que hemos recibido de Dios. Pero ahora dice, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese mandamiento para Juan es muy importante. Lo repite en sus epístolas, ¿verdad? Dice, porque, y este es el amor, que andemos según los mandamientos. ¿Sí? Ahora, estos mandamientos no se está refiriendo a la ley del Antiguo Testamento. Aunque la ley del Antiguo Testamento es buena, dice el mismo apóstol Pablo, es buena, justa, santa, pero su objetivo es condenar a los hombres. Es decir, tú eres pecador y necesitas salvación. Ese es el objetivo de la ley. Aquí cuando está hablando Juan no se refiere a esa ley, sino se refiere a los mandamientos de Jesucristo hacia sus discípulos. ¿Sí? Usted lo puede analizar. Dice, ¿y cuál va a ser el mandamiento? Que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Por qué? Aquí viene verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad vosotros mismos, por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que dice que no tiene a quién, a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, si se da cuenta, el apóstol Juan insiste, me da gusto ver que algunos de tus hijos andan en la verdad. De hecho, en el contexto, cuando se pone usted a leer, se da cuenta que la verdad de la que está hablando es Jesús mismo. Jesús es la verdad. Juan dijo en capítulo 3, perdón, 14:6 del Evangelio de Juan, dice, yo soy el camino. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, eso es lo que dijo el Señor. Ahora Juan utiliza esa frase y dice que hay algunos que andan en la verdad. Y dice que es necesario que permanezcamos en amor. ¿Sí? Y habla del mandamiento, porque el mandamiento es el amor. Y el amor es guardar los mandamientos. Parece como un círculo, ¿verdad? Amor es mandamiento, el mandamiento es el amor. ¿Sí? Ahora, pero ¿cuál es eso que nos está hablando? Que debemos de guardar la verdad. ¿Por qué dice que hay muchos falsos o engañadores que han salido que no confiesan a Jesucristo? Ahora, yo le voy a decir una cosa, hermano. Usted no necesita ser un teólogo ni ser un gran catedrático bíblico. Lo que necesita es conocer la palabra de Dios.
Creo que hace 2 años le pregunté, ¿cuántos de ustedes han leído toda la Biblia completa por lo menos una vez en su vida? Y no le voy a preguntar ahora, no es una tarea, no estamos calificando a ver quién leyó o quién no. Pero ¿conoce usted la palabra de Dios? ¿Sabe por qué las cosas que nos enseñan en la iglesia? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué hacemos tal o cual? ¿Por qué oramos de tal o cual manera? ¿Por qué? eh, o sea, todo lo que hacemos tiene que haber salido de algún lado. Y eso está en la palabra de Dios. Si usted no lo conoce, ¿cómo va a conservar algo que no conoce? Simplemente, mire, pregúntele el día de hoy a un chico de secundaria si sabe, como yo estaba preguntando a mis sobrinos, ¿cuándo fue la guerra de la, ¿cómo se llamaba? De las leyes de reforma. A lo mejor hasta más de uno por aquí dice, ¿y eso qué es? Las leyes de reforma. Aquí en México, más o menos en el año 1857, se promulgaron nuevas leyes después de la independencia, ¿verdad? El presidente Benito Juárez hizo esas leyes y se desató una guerra porque había gente que no estaba de acuerdo, etcétera, etcétera. Incluso fue el marco para la invasión francesa a México. ¿Sí? Pero si usted le pregunta a un chico de estas generaciones nuevas, ellos no saben, ¿sí? Absolutamente. Es más, hasta, por ejemplo, en Bélgica, si usted va y le pregunta a un funcionario del gobierno o a un maestro, pregúntele el himno nacional de Bélgica, no nos lo sabemos. ¿Sí? No nos lo sabemos realmente. Yo solo sé que se llama la Brabanzón, porque Brabanzón es una región de Bélgica y ahí se inventó ese himno, pero no me sé ni una palabra del himno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a saber o cómo voy a conservar, preservar algo que no conozco? Usted tiene que aprender la palabra. Como decía mi hermana hace rato, la palabra de Dios lo dice. ¿Sí? Tus palabras fueron halladas y yo. Pero ¿cómo vas a comer algo que no, o sea, no encuentras? ¿Sí? Primero, para ser hallado, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser buscado, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Buscad y hallaréis. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que hacer, buscar la palabra de Dios. Y cuando hallamos la palabra de Dios, comerla. Y entonces tenemos que guardarla, pero sin modificarla. De hecho, supe que hace poquito hay un señor, es un judío, pero es ateo, es homosexual, y es digamos, el gurú del grupo de Davos, ¿sí? Se llama Yonah Harari, es un judío, está casado con otro hombre. Y él propuso hace poco el que utilizando las inteligencias artificiales se reescribiera la Biblia y otros libros sagrados, porque ya esos libros están muy anticuados. ¿Sí? Y este hombre es un gurú, o sea, por ejemplo, personas como Bill Gates o como este señor, ¿cómo se llama? El de Tesla, Elon Musk, lo siguen, o sea, para ellos es un maestro. Entonces imagínense lo que el mundo está pensando respecto a la Biblia, ¿no? Ese libro ya está muy viejito, lo escribieron un montón de barbudos allá en el desierto, quién sabe dónde, y ya no tiene validez. Pero le voy a decir, hermano, tiene tanta validez como el día que se escribió. Y si dejamos que los pequeños detalles, por ejemplo, nuestro lenguaje, nuestra forma de expresar las doctrinas, viene un hermano de esos de lo que les dije, de otra religión, y nosotros le decimos hermano, bienvenido, va a decir más adelante, le estamos participando de sus malas acciones. ¿Sí? Es como traernos esos conejos que se ven bien bonitos, pero al paso del tiempo van a consumir los recursos que le pertenecían a otras cosas. ¿Sí? El día de hoy, eh, antes nos quejábamos por el rock cristiano, ¿verdad? No sé si se acuerda, a usted le tocó ese tiempo que estaba de moda el rock cristiano y nosotros decíamos que era del diablo y que no sé qué. Ahora tenemos cosas peores en la iglesia porque no las vimos tan maléficas, ¿verdad? No las vimos tan feas. ¿Sí? Desgraciadamente, ahora sí que la pasamos de noche, dice la escritura misma que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que despertarnos. ¿Sí? Dice aquí, segunda de Juan, este es el amor que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor. ¿Sí? Como vosotros habéis oído desde el principio. Dice el verso 7 que hay engañadores que niegan básicamente la encarnación y toda la obra subsiguiente de Cristo. ¿Sí? Y ahora dice el verso 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, se tiene al Padre y al Hijo. Ahora, quisiera terminar expresando esto. Como le vuelvo a decir, el Evangelio es un camino que exige esfuerzo. Es un camino que exige constancia, perseverancia. Pero al mismo tiempo es un camino que no nos deja otra salida que dejar de confiar en nuestra capacidad de, de aprender y de salir adelante. Porque cuando hacemos eso, empezamos a confiar en nosotros mismos. Y ahora sí que viene la parte más difícil. Tenemos que abandonarnos. ¿Sabe lo que es abandonarse? No sé si alguna vez le ha pasado, bueno, le habrá sucedido, que se siente tan mal que se siente que se va a caer, ¿sí? Y hay momentos en que ya no lo resiste y tiene que abandonarse, se desmaya, ¿sí? Obviamente eso es una situación que no nos gusta, pero ante la presencia de Dios, eso es lo que Él quiere que hagamos, que nos rindamos a su presencia y que dejemos que su obra sea lo que nos sostenga, ¿sí? Eh, Sé que en palabras suena fácil, pero en la práctica es difícil. ¿Cómo yo dejar a un lado mis buenas obras, mis buenas intenciones, mis buenos deseos y al mismo tiempo confiar que Dios me va a sostener cuando Dios me está exigiendo esto? Pero así no es una dicotomía, no es una, digamos, una contradicción de la gracia. No, no, no. Es que la gracia así es. Dios no espera que tú seas perfecto, aunque te lo va a decir, sed perfecto. Pero Él sabe que nuestra perfección nunca va a ser completa, sino hasta la aparición del Hijo de Dios. Cuando Él nos llame y ya podemos eh, levantarnos en una condición nueva, de vida nueva, de un cuerpo nuevo, ¿sí? Entre tanto, ¿qué nos queda? Confiar. Pero, ¿haciendo qué? Preservando lo que Él nos enseñó, ¿sí? Y esto igual nos va a llevar a hacer sacrificios. ¿Tú crees en Dios? Como estaba escuchando ahorita, eso de que el gobierno está tratando de buscar detalles en la iglesia para atacarnos legalmente, es una realidad. De hecho, ahorita justamente en Europa ya está, por ejemplo, si un homosexual, una persona que tiene tendencias, o por lo menos tendencias, llega y le dice a un pastor que él no quiere ser homosexual, que necesita consejería, en Europa ya se considera eso como una terapia de conversión y es un delito, ¿sí? Así que la persona en esa condición no puede solicitar ayuda porque al que le dé ayuda se le considera un delincuente, ¿sí? Es bien difícil las circunstancias, pero eso nos va a llevar a momentos en que vamos a tener que desobedecer algo a las leyes, ¿sí? ¿Por qué? Porque está primero, decían los apóstoles, es menester obedecer antes a Dios que a los hombres. Pero aún así, hermanos, cuando se sientan desesperados, ya sea porque sus buenas acciones no completan lo que ustedes quisieran para Dios, o cuando sientan desesperación porque ven que las cosas malas están viniendo muy fuertes hacia la iglesia, o no sé, lo que se les pueda venir a la mente. Cuando sientan esa desesperación, no luchen, ¿sí? ¿Qué es lo que le sucedió a Pablo camino a Damasco? Él estaba luchando porque él estaba enardecido, pensaba que él estaba haciendo la obra de Dios. Pero ¿qué es lo que le decía el Señor? Estás dando cosas contra el aguijón, o sea, estás rechazando la guía que yo te estoy dando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos sintamos así, ríndase, no hay otra cosa, ¿sí? Es mejor así. ¿Qué es lo que le sucedió a Daniel? ¿Se acuerda? Cuando dice que Daniel tuvo unas visiones y él se propuso a orar para que Dios le revelara qué significaba eso. ¿Y qué es lo que sucedió cuando él comenzó a recibir la revelación de las visiones? Dice que se puso enfermo, cayó enfermo. ¿Por qué? Porque la revelación era demasiado grande para que él la soportara. ¿Qué le pasó al apóstol Juan cuando en su visión se acerca Cristo a él? ¿Qué es lo que a él le sucede? Cae como muerto. Entonces, realmente eso es lo que tenemos. No quiero decir que no le estoy diciendo que se tire aquí en el culto, no. Estoy diciendo, ríndase en su persona, en su interior. Usted ya no tiene fuerza, ríndase al Señor. El Señor lo va a levantar, lo va a sostener.
Porque a fin de cuentas, ¿quién es el que nos lleva adelante? Ya le dije, no son nuestras obras, es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, no sé si soy claro en lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Siempre les pregunto porque yo sé que soy muy dado a irme por laberintos, pero es eso, básicamente. Hermano, conozca la palabra, conozca la doctrina, reténgala y no deje que cambie por nada, ni por entretenimiento, ni por nada, nada. Ya ve, le digo, estos señores por entretenimiento llevaron 8 conejitos y en poco tiempo ya tenían 600 millones de conejos. Yo no quiero que por un pequeño detallito de aquí al tiempo ya no existan casi cristianos verdaderos y que esté inundado el mundo de falsos cristianos. ¿Sí? Entonces retengamos esas cosas que tenemos en Dios para que, no para qué, sino porque al final de cuentas Dios nos va a sacar adelante. Eso es lo que la palabra dice. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Yo le voy a dejar el lugar a mi hermana Carla. Les vuelvo a decir, espero en el Señor que pues ustedes sigan creciendo, que se mantengan. Me da gusto, algunos hace años que no los veía, pero la ocasión pasada vi más hermanos. Yo espero que el Señor los siga guardando y que no sean solamente los mismos, sino que siga creciendo la cantidad de hermanos que se reúnen en esta congregación. Y que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano. Gracias. ¿De qué se trató la predicación, hermanos? ¿De Sansón o qué dijeron? Muy bien, perseverar en la doctrina y gracias a Dios, ¿no? Por su palabra. Algo que me vino a mi mente y es algo bien común que me he topado. Hay un movimiento o una iglesia que se llaman sabáticos o adventistas del séptimo día. ¿Sí los han escuchado? Y ahorita que estaba platicando o compartiéndonos la palabra, estaba acordándome de ellos, porque me ha tocado muchísimas veces, o sea, infinidad de veces, darme cuenta que ellos piensan que somos lo mismo y muchos cristianos piensan que ellos son lo mismo que nosotros, ¿sí? Al grado, por ejemplo, hubo alguien que me dijo, un joven de la congregación hace algunos años atrás, pues que lo habían invitado a una reunión en esa iglesia, porque ellos no se reúnen los domingos, se reúnen los sábados. Entonces me invitaron a una reunión y pues he estado yendo, pero en su mente de este joven lo tomó como, pues me invitaron a otra iglesia y pues no falté aquí, vine el domingo, allá se reúnen los sábados. Y qué peligroso, ¿eh? Qué peligroso es. Nada más, es que saben que a veces si vamos a un culto pareciera a lo mejor lo mismo, porque escuchan los mismos cantos, cantan las mismas alabanzas. Hay muchos sabáticos que tienen amigos en iglesias cristianas y van a las iglesias cristianas. De hecho, me ha tocado conocer gente que son músicos y los invitan a tocar el domingo porque en la iglesia, en ciertas iglesias, les faltan quien toque instrumentos y como los cultos son los domingos y hay buenos músicos en la iglesia adventista y ellos se reúnen los sábados, pues les dicen, pues vente a tocar acá el domingo y tocan el domingo acá. Entonces ellos piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es peligroso. ¿Saben ustedes que los adventistas, más que basarse aquí en la Biblia, se basan más en los escritos de una mujer que se llamó Elena White? Ese para ellos es más el fundamento que la palabra de Dios. Ellos creen, y esto se dio aquí, el pastor nos estuvo dando varias veces todo lo que son doctrinas heréticas, desviaciones de la verdad en los discipulados. Creo que muchísimos de esos estudios, estoy casi segura que están en la página www.pactodegracia.org.mx, están muchos de esos discipulados, donde se hablaron de los testigos de Jehová, donde se habló del mormonismo, ¿sí?
pero en particular esta doctrina de los sabáticos se me hace peligrosa porque veo que de verdad me he percatado que muchos cristianos les dicen hermanos, se sienten parte de ellos y ellos parte de nosotros, y no es que yo quiera hacer acepción de personas, pero tenemos que tener cuidado de no estar unidos a costa de la verdad, ¿sí? Porque a veces redondeamos mucho las cosas y pensamos, ellos no creen, por ejemplo, en el infierno ni el cielo, ¿sí? Ellos creen que va a haber una aniquilación de las almas, o sea, que no va a haber sufrimiento eterno, sino que Dios va a destruir las almas y esas almas no van a sufrir por la eternidad, ¿no? Entonces hay muchas cosas que desvirtúan la palabra de Dios. Yo les platicaba a los maestros que nos están, que nos están ayudando, que están sirviendo al Señor ahora en el campo de verano. El libro que compré unos libros en el 2017 de una editorial muy conocida que se llama Lifeway. Pero la enseñanza que está ahí para esos 5 días se ve bien aparentemente, pero no es la sana doctrina. Es una enseñanza humanista, es una enseñanza centrada en el hombre, es una enseñanza que te dan versículos bíblicos para los niños, pero no hay un arrepentimiento. Es la enseñanza humanista que hoy hay en las iglesias, que todo se basa y se centra en el hombre, ¿sí? Dios quiere tener una relación contigo, Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, Dios murió por ti, Cristo murió por ti, si tú te equivocas, Él te perdona. O sea, sí hay mucho de verdad, pero está desbalanceado. Y entonces, hermanos, qué peligroso es ir a una librería cristiana, comprar un libro, y a veces estamos más preocupados por las actividades, trajo manual y que los cantos y que esto, y no discernimos si es la sana doctrina lo que está ahí. Entonces, sí estamos en unos tiempos bien peligrosos. Ahí en la página Pacto de Gracia, si usted entra a www.pactodegracia.org, viene un apartado que dice en qué creemos. Que ahorita la hermana Vicky está trabajando en actualizar eso, no porque creamos en algo diferente a lo que creímos, sino que siempre estamos tratando de mejorar, de corregir, de redactarlo mejor, que quede más claro. O sea, es lo mismo, pero está mejorando esa redacción, ¿sí? Es lo que está haciendo, pero ahorita todavía está la pasada, pueden entrar, porque a veces llegan aquí, ¿en qué creemos? No, pues quién sabe, ¿no? O viene alguien que es como los testigos de Jehová, que antes los testigos de Jehová se les llamaba estudiantes de la Biblia. Porque si ustedes se topan a un testigo de Jehová y ustedes no son en la Biblia, el testigo de Jehová les va a pegar una arrastrada buena. Así se llamaban ellos, estudiantes de la Biblia. Entonces, si no estamos bien firmes, no estamos exentos de irnos para otro lado. Aquí ha venido gente, conocemos gente cristiana que ya se volvió testigo de Jehová. Conocemos gente cristiana que se volvió el catolicismo romano otra vez. Porque ahora el catolicismo romano está cantando los mismos cantos y hasta el sacerdote predica como aquí. Ya no es la misa de antes, ¿sí? Entonces, si no estamos bien metidos, y yo creo que ese es el centro de lo que Dios nos vino a decir ahora, necesitamos meternos a la palabra, conocer qué creemos y en qué estamos firmes para no ser engañados y para poderle dejar esa herencia a la siguiente generación, porque luego como que la sabemos ahí. Me preocupa, hermanos, porque a veces a los niños se les pregunta, ¿por qué eres salvo? Y no saben, hermanos, porque ustedes como papás, y no los estoy acusando, pero no les han explicado el evangelio. Y no es una vez, es muchas veces, muchas veces. Hay muchos niños que piensan que se van a ir al cielo porque se portan bien o porque vienen a la iglesia o porque hicieron una oración hace mucho. No entienden y todavía ni yo entiendo muchas cosas, pero a medida que Dios nos va revelando tenemos que ir enseñando los fundamentos de la palabra de Dios. Y yo creo que esto, pues, yo creo que esta palabra el Señor
vino de parte del Señor, así lo creo yo. ¿Ustedes qué creen en su corazón? Que nos está llamando a meternos a conocer la palabra, ¿no? Y no seguir la corriente, porque el hermano Alberto decía, estamos aquí, pues dice el mundo, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y pues aquí levantan las manos y pues también las levantan, no sé ni por qué, ni cómo, ni cuándo, pero, ¿no? Y aquí se hace eso y aquí nos sentamos así, eso tiene que ser, no sabemos a veces muchas de las cosas y tenemos que saber que todo lo que se hace tiene que tener una base bíblica, igual la experiencia. Hay mucha gente, hermanos, que tiene muchísima experiencia y no digo que la experiencia es valiosa. La experiencia es tan valiosa que en un trabajo puede venir un recién egresado del TEC de Monterrey y viene una persona que tiene experiencia y ¿a quién le van a pagar más? Al que tiene experiencia, ¿verdad? Es valiosa la experiencia. Pero en las cosas de Dios el consejo debe estar basado no en la experiencia, sino en la palabra de Dios. Ahora, podemos usar una experiencia para dar un consejo, sí, pero la experiencia debe corroborar el principio bíblico de la palabra de Dios. Entonces, creo que hay que volver a la palabra, hermanos, estudiar, prepararnos. Yo les recomiendo que tengan su Biblia por escrito, porque todos los que nada más usan la Biblia por internet, pues no sabemos qué cambios le vayan a querer hacer ahí en el internet, y luego como no la sabemos, pues yo les recomiendo que tengan su Biblia, ¿sí? Su Biblia aquí escrita, porque sí, créanme que va a haber leyes en donde van a empezar a omitir. Ya ha habido videos, por ejemplo, de Pastor Paul Washer, por ejemplo, hace 5 o 10 años que lo quitaron de internet porque era un discurso de odio. ¿Sí? Sí se puede ver pornografía en internet, se puede hacer bullying de las personas en internet, pero no se puede hablar la verdad porque es ofensivo. Así, en ese mundo estamos, como dice Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. No dudo que pronto, cuando busquemos una palabra en internet, ahorita yo entro mucho a Google y busco un versículo y me sale ahí, ustedes no me acuerdo dónde está y es mi concordancia. Pero no dudo que va a llegar un momento muy pronto que ciertos versículos de la Biblia van a quedar vetados o eliminados. ¿Por qué? Porque los van a considerar ofensivos. Entonces es tiempo que tenemos que atesorar la palabra de Dios y guardar esta palabra. No importa que esté viejita su Biblia, hermanos, guárdela. Es un tesoro porque no sabemos qué vaya a venir. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Oscar, nuestra hermana Katy, que ya están de regreso. ¿Sí los reconoce? ¿Sí? Anduvieron compartiendo la palabra de Dios, no anduvieron de vacaciones. Gracias a Dios por sus vidas. Y pues vamos a terminar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para darle gracias a Dios por su palabra. Valorémoslo, atesorémosla, meditémosla y preparémonos. Si a usted le interesa volver a escuchar esas enseñanzas acerca de todas esas doctrinas heréticas, no las encuentra, me puede preguntar a mí, puede preguntarle a Sara también. Si no encuentra algo en la página que quiera usted volver a estudiar, avísenos. Creo que es bueno estar estudiando la palabra de Dios, recordando la palabra de Dios. Señor, gracias, Dios mío, por esta palabra, Dios. Queremos bendecir, Dios, a este varón que tú trajiste, Señor. Alberto, Señor, a su esposa, a sus padres, Señor. A su hermano, a su cuñada, Señor, Padre. Te pedimos que el tiempo que tú lo tengas aquí en Saltillo, Señor, estas días, semanas que va a estar aquí, sea de bendición, pueda él pasar un buen tiempo con su familia, Dios, en la carne, pero también su familia espiritual, Señor, y que tú lo regreses, Señor, con bien a su lugar donde está radicando en este momento. Dios, te pido que tú
guíe sus pasos, Señor. Sabemos que han platicado de regresar a vivir aquí a este país, Señor. Te pedimos que no se haga su voluntad, Señor, sino tu voluntad. Que tú dirijas sus pasos, que tú dirijas sus decisiones, que no sean sus decisiones, sino sean tus decisiones, Señor, Padre. Lo que tú has decidido para él, para su esposa, Señor. Padre, nosotros podemos querer una cosa y tú quieres otra, Padre. Nosotros podemos hacer nuestros planes y tú tienes otros planes, Señor. Y te pedimos, Señor, que ellos y que nosotros podamos someter nuestros planes a tu voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ve con nosotros, Dios, a nuestras casas, a donde quiera que vayamos, por favor, Dios, que vayamos meditando tu palabra y fortaleciéndonos, Señor, Padre, con el poder de tu diestra, Señor, el poder de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.